buenos días. Buenos días, James. ¿Cómo estás? Muy bien. Les vamos a dar a los chicos unos minuticos, unos 2 minutos para iniciar con la webinar. No te preocupes, listo. Alexandra, tú vas a estar moderando el espacio, ¿cierto? Grabando la sesión o cómo sería para tenerlo aquí muy en cuenta antes de comenzar, por favor. Sí, sí, vamos a estar grabando la charla. Al final vamos a tener las preguntas eh, y ya lo que se presente en el transcurso. Ok, perfecto. Buenos días. Bueno. Bueno, de nuevo buenos días para todos. Bienvenidos a esta webinar que ha preparado la institución para ustedes. Le damos hoy la bienvenida a James Arboleda Cardona. Él es contador público, especialista en gerencia financiera, magíster en administración de negocios y finanzas corporativas, consultor de negocios y docente universitario. Hoy nos va a acompañar con la webinar Integración de Big Data en programas de formación contables en Colombia. Esperemos que les aporte mucho a su educación. Le damos la bienvenida, James, de nuevo a todos ustedes. Los invitamos a usar solo el chat para preguntas, que las tendremos al final de la exposición o cuando James nos dé la palabra, y a mantener los micrófonos en silencio para tener una mejor proyección del espacio. Muchas gracias. Y para quienes lo tienen en la webinar como cátedra requisito de grado, nosotros estamos tomando la asistencia en base a los asistentes al espacio. No es necesario que nos dejen sus datos. Muchas gracias y bienvenido, James.
Muchas gracias a ustedes por la invitación, pues a la institución universitaria Marco Fidel Suárez, por la invitación, reitero, en cabeza pues del señor rector don Gustavo Moreno, quien muy amablemente pues me ha hecho la invitación, y yo pues con todo el gusto, en la medida en que puedo, pues siempre voy a estar ahí. Primero porque soy hijo de la institución, yo soy egresado de la institución, hice mi tecnología, parte de ese pregrado en la tecnología, lo desarrollé en la institución antes, cuando era Politécnico. Entonces para mí es un honor estar aquí compartiendo algunos elementos quizás que uno pueda manejar o que ha ido construyendo, o el poco conocimiento que uno tenga. Entonces, muy agradecido con la institución pues por invitarme, y esperemos, como dijo la compañera hace un momento, que quizás esto para los asistentes que son estudiantes de la institución o para asistentes externos nos pueda servir más como un espacio de reflexión, digamos, que para entender esto ahora como tendencia, que es básicamente la modalidad de estos webinars, ¿cierto? Y es dejar claro que aquí no hay un conocimiento absoluto, ¿cierto? Sino que somos algunos panelistas, por no decir los expertos, porque suena un poco pretencioso, hablar sobre algunos temas pertinentes, actuales, vigentes, de tendencia, en donde muy seguramente nos va a ayudar no solo en la vida pues, profesional, sino en cualquier área pues, que lo queramos dimensionar. A los asistentes también externos les agradezco mucho también por estar conectados. Por ahí estuve recibiendo algunas solicitudes donde querían participar, pues extendí la invitación también, dado las directrices de la institución universitaria Marco Fidel Suárez, de que era abierta, ¿cierto? Entonces a ustedes también se están por aquí conectados, les agradezco mucho por estar a esta hora en este espacio. Bien, yo creo que la compañera hace un momento hizo una introducción, les voy aquí a proyectar. Me confirman ahora, sí. Me confirman, por favor, si están viendo. Alguien que tan amable me confirme, por favor. Sí, sí, se comparte. Ok, perfecto. Listo. Entonces, más que presentarme, desde el perfil, pues que en este momento no sé si sea relevante ya la compañera, les cuento que soy docente universitario vinculado como tiempo completo al Tecnológico de Antioquia, institución universitaria, como profesor del programa de Contaduría Pública. He venido trabajando ahí ya por año y medio en este área, y con unos intereses de investigación que por un lado van en temas de NIF, y por otro lado se me ha despertado también por la experiencia laboral que he tenido en empresas de tecnología en el área contable, esto que es el Big Data aplicado a la profesión, no solo como contador, sino que lo quise extender un poco más, porque enseguida les hablo de dónde nace como esta idea, y ampliarlo un poco más a las diferentes ramificaciones de la profesión, o del área, llamémoslo así, a nivel contable, no solo para nivel profesional, sino también para aquellos quienes están estudiando programas técnicos, tecnológicos, por supuesto contadores, quienes ya somos contadores, y por qué no para diferentes profesionales en formación o diferentes profesionales en diferentes áreas. De hecho, no quiero sesgar este espacio que hablemos únicamente del área contable, aunque tendremos un espacio muy sesgado o muy específico, pero sí, casi que al final de la sesión tendremos un debate donde quisiera que habláramos de manera colectiva sobre las implicaciones que tiene esto, que hoy por hoy está tan de moda, aparte del COVID-19, por supuesto, ¿cierto? Y más que de moda, que es tendencia, y es los grandes volúmenes de información, ¿cierto? Todo lo que es la cuarta revolución industrial, la digitalización de modelos de negocio, la hiperinformación, casi que llegado y resumido al manejo de grandes bases de datos como lo es la Big Data. Entonces, por eso decidí nombrar este espacio como la integración de Big Data en programas de formación contable, repito, para no sesgarlo únicamente a programas de contaduría pública en Colombia. Bien, aquí pues básicamente tenemos como unas condiciones de bajo qué orden vamos a trabajar. Comenzaremos con un contexto para poder entender cuál va a ser el objetivo de esta charla.
una revisión de literatura en la cual me estoy basando para efectos de trabajos de investigación, que la idea es poderlo llegar a publicar más adelante. Repito, esto no es resultado de investigación porque no es una investigación que ha concluido, sino que me he basado en muchas o en algunas que para mí han sido muy relevantes y me han motivado a seguir trabajando en este tema. Muchos elementos ya técnicos a tener en cuenta, a hablar de contabilidad como tal y la relación que tiene con Big Data, la terminología y entender el concepto de Big Data también, los áreas de trabajo del futuro, entendido como esa percepción que tienen y esos análisis y esas perspectivas que tienen los profesionales o los visionarios con respecto al futuro de muchas profesiones, cómo están las instituciones de educación superior del país, una breve radiografía, no una general, sino una radiografía preliminar, llamémoslo así, en áreas de formación contable, mirar cómo está el pasado, presente y futuro de la profesión en formación y de quienes ejercemos esta profesión, y por último, las conclusiones, llegar a una serie de recomendaciones y retos, abrir un debate y mostrarles parte de la bibliografía, que aquí se me ve un poco entrecortada por el logo del Tecnológico de Antioquia, les ofrezco disculpas, para que tengamos muy claro en qué nos vamos a enfocar. El objetivo entonces, más que de la charla y es de la dinámica, es vamos a ir hablando o voy a ir explicando algunos temas en algún sentido o en algún momento voy a ir dando quizás la palabra o haciendo preguntas abiertas para que quien quiera intervenir, y obviamente al finalizar la sesión, pasado una hora aproximadamente, abrimos un debate porque sería muy chévere que esto fuera participativo, así estemos hoy cada uno desde nuestros hogares, desde nuestros lugares de trabajo o desde donde estemos conectados, pero para que no se convierta únicamente en un monólogo. ¿Listo? Entonces, hablemos del contexto. Y este contexto, pues básicamente hace relación al pasado, presente y futuro de la profesión, ¿cierto? En términos contables o con respecto al área contable. Y aquí hago mención importante, y es que buscando información, o esta idea me nació por dos fuentes, ¿cierto? Como por dos orígenes, básicamente. Uno, por mi experiencia laboral, porque he venido trabajando con empresas de tecnología en el área no contable, en un área de un producto contable y financiero, de pruebas de software a nivel contable y financiero, en donde, por supuesto, interactuamos mucho con desarrolladores, con ingenieros, que fue un reto, y trabajé alrededor de 4 años con esta empresa y sigo trabajando con ellos casi que en términos de consultoría. Y también desde el punto de vista académico, porque he dirigido mis intereses de investigación últimamente hasta este tema. Y este año me encontré con una publicación, incluso de acá de la ciudad de Medellín, hago mención pública de ella, de la Universidad CEA, del ITM, donde hay un artículo que básicamente respondía algunas preguntas preliminares que yo tenía, y era esta revista con un artículo de análisis de integración del Big Data en programas de contaduría público, porque ahí está mucho más específico, en universidades acreditadas en Colombia, que es básico, y es totalmente válido entender que, digamos que se focalizaba este artículo en programas de contaduría pública en universidades acreditadas en Colombia. El objetivo mío, o el ideal mío con esta investigación más adelante, es poder abrir un poco más ese espectro y no quedarme solo en universidades con programas de contaduría pública, ¿cierto? Sino instituciones de educación superior en términos generales que ofrezcan programas de formación contable, repito, técnicos, profesionales, tecnológicos y por ende pues también a nivel profesional en contaduría pública, y no solo acreditados, sino también aquellas instituciones que no cumplan esta condición, porque finalmente el contador o la persona que sale de base de formación contable de una institución, pues en teoría deberíamos tener las mismas competencias. Ya difiere de cierta manera de la metodología que utiliza la universidad. Entonces ahí casi que hago un breve contexto. Entonces también parte de esa contextualización es entender que la administración de todos los recursos ha estado siempre sujeto o se ha basado en decisiones que se toman con respecto a información contable y financiera de las empresas, en donde a hoy, con una evolución no solo de la disciplina contable, sino de la misma ciencia. Cuando hablo de ciencia no me refiero a la contabilidad como ciencia, porque ahí discrepo un poco de esa percepción, sino que hablo de la contabilidad como una disciplina, y es cómo se puede digerir grandes volúmenes de información, grandes volúmenes de datos, que es donde está el mayor reto para poder ubicar las herramientas pertinentes que sirvan para extraer información realmente necesaria
tal como lo exponen los autores, repito, Mayor Ríos y demás autores de esta revista del ITM, que incluye algunos profes del ITM, de la Universidad Nacional aquí en Colombia, de universidades peruanas y de universidades mexicanas, ¿cierto? Con el artículo que les acabo de mencionar. Los objetivos entonces específicos de esta presentación es poder identificar si existe una incidencia en el análisis de datos de los programas de formación contable para poder generar competencias o en la generación, mejor aún, de competencias en la toma de decisiones y poder abrir el debate sobre la importancia en el uso de herramientas para la minería de datos en las instituciones de educación superior, en programas académicos, bueno, de contaduría pública o de programas contables, pero incluso siendo un poco más abierto a las posibilidades el uso de estas herramientas a diferentes programas independientemente al core de la formación. Tengo por acá una breve reseña o una línea de tiempo, llamémoslo así, de los principales autores que he tenido en cuenta o que he venido revisando como parte, repito, de este estado del arte de revisión de literatura, en donde comienzo desde el año 2000 aproximadamente con publicaciones de Matesi sobre hitos de la investigación de la contabilidad moderna en el mundo, Van Horn con fundamentos de administración financiera, porque recordemos que la contabilidad pues, básicamente hace parte de estos datos que se analizan para tomar decisiones de corte financiera, o por lo menos así preliminarmente lo hemos venido trabajando o así lo concebimos. Pereda 2014 como la evolución de la situación actual del pensamiento contable, y esto ya más desde un corte investigativo y reflexivo de la profesión. Ulloa 2012 también con un artículo un poco más específico con respecto al análisis de los estados financieros como parte de los objetivos de la contabilidad, transversal obviamente la parte normativa de la contabilidad en Colombia, que es la ley 1314 de 2009, hablando como marco regulatorio en materia de NIF a nivel nacional, de estándares internacionales por supuesto. Continúo entonces con Camargo Vega, Camargo Ortega y Joyanes Aguilar. Qué pena, James, Hola, interrumpir. sí señora. Es que parece que no están pasando las diapositivas, no, Vamos no a se ver están ahí. viendo el No, avance. no me están viendo. ¿En qué parte nos quedamos? ¿En la presentación nomás? Sí, la presentación está en la primera diapositiva. Ahí, porque a mí me está pasando. Vamos a ver. ¿Qué estará? Ahí. ¿Está pasando o sigue sin...? Sigue igual. Yo dejo de compartir nuevamente y vuelvo y comparto. Permíteme por acá. Vamos a ver que no tengamos ningún inconveniente. Gracias por avisarme, hija. No se me está habilitando ahora el compartir. Aparece como bloqueada la pantalla. ¿Me escuchas ahí? Sí, lo escuchamos bien. Es que la pantalla de Teams me aparece bloqueada. Veo las otras funcionalidades y continúa sin ningún problema, pero estoy en Teams buscando alguna opción, por ejemplo, ver los participantes y no me deja ver participantes, ver chat, y le doy clic en compartir y tampoco. ¿Será que intento de pronto? Ok, por aquí de nuevo. Qué pena. De pronto no sé si la aplicación estaba fallando, me estaba fallando a mí internamente. Revisé mi conexión a internet y está estable. ¿Me escuchan ahí nuevamente? James, sí, te escuchamos. De pronto,
sé que es poco ortodoxo, pero si algo, salir y volver a ingresar en caso tal de que siga el Sí, bloqueo dentro de la pantalla. eso hice, me salí y ya me dejó ingresar nuevamente, esperemos a ver, entonces voy a tratar de compartir acá y me Perfecto. confirman, por favor. Vamos a ver acá. Me confirman si estamos viendo la presentación. Sí, James. Por ejemplo, aquí no he ampliado todavía la imagen, pero me ven si paso a este punto sin ampliar la imagen, el paso de las diapositivas. Ahí pasó perfectamente al darle Listo, clic. ahora voy a ampliar y hago la prueba de si permiten ver y si no, en caso extremo, pues las dejamos así, pues como de este tamaño, que no sería el ideal, pero la idea es poder mirar esta contingencia. Entonces voy a ver. Bueno, me confirman aquí si están pasando las diapositivas, por favor. Sí, señor, ahí están pasando. Señor. Ok, muchas gracias, chicos. Entonces, bien, no, para no devolverme tanto, pues obviamente ya les había explicado, les voy a mostrar. Aquí estaba el contenido que les había aclarado hace un momento. El contexto, que básicamente fue como el origen de ese interés mío en términos de investigación. Esperen por acá que no tengo activado mi cámara. Creo que ahí, el contexto que básicamente es el origen de mis intereses de investigación. Los objetivos, ¿me están viendo ahí los objetivos? Porque entonces creo que es la cámara la que me está bloqueando. Sí, sí se le ven, gracias. ¿Ven ahí los objetivos? Ok, si es necesario, y si es necesario, bloqueo la cámara, pues que es lo menos relevante que me vean la cara en estos momentos. ¿Listo? Bien. Los objetivos, que es básicamente a qué le vamos a apuntar en ese espacio, y estaba entonces en la revisión de literatura. La idea de lo que yo les voy hablando es lo que deben ir viendo en la pantalla. Si de pronto no ven coherencia, me levantan la mano y miramos a ver qué hacemos. ¿Listo? Es más, voy a apagar mejor la cámara para que veamos la presentación, ¿les parece? A ver acá. Listo. Entonces, la revisión de literatura es básicamente los textos, todo ese estado del arte que he venido construyendo, revisando y leyendo, por supuesto, que es sumamente importante para ir dándole casi que un cuerpo, ir modelando esta propuesta de investigación, llamémoslo así, basada en una principal que les había mencionado y era una investigación muy aplicada, totalmente, que para mí por lo menos fue muy fructífera leer y entender un poco más el contexto o parte del contexto que eran las universidades acreditadas en Colombia con programas de contaduría pública, pero que les decía que mi interés busca abarcar un poco más programas contables a nivel general en distintos niveles de formación y no solo universidades acreditadas, sino también universidades que no cumplan esta condición. Entonces, para eso me he fundamentado en una tesis con respecto a hitos de la investigación de la contabilidad moderna, Van Horn con fundamentos de la administración financiera, entendiendo que la contabilidad cumple una función con el análisis de datos para poder tomar decisiones de corte financiero, como lo hemos venido entendiendo, la evolución de la situación actual del pensamiento contable como parte de de esos elementos integradores de la profesión y es el pensamiento contable que desde la academia le hacemos tanta fuerza para no quedarnos únicamente en lo instrumental, que es también totalmente valioso, por supuesto. Un artículo también un poco más instrumental sobre el análisis y herramientas de análisis de estados financieros de Ulloa 2012, teniendo en cuenta la ley 1314 de 2009, que es transversal como todo ese marco normativo a nivel internacional. Ahí pasé. ¿Vieron que pasé la diapositiva de pronto para validar? No, ahí no ha pasado. No ha pasado. Entonces será la Ya, cámara que me está bloqueando. vuelve despacio, por favor. Vamos a ver acá. Sigue en revisión de literatura. Esto. Sigo en revisión de literatura, pero ya comienzo con Camargo Vega. ¿Me están viendo ahí? Sí, sí. Ok, listo, perfecto. Me hacen la seña, por favor, para evitar quedarnos ahí pegados. Continúe entonces con ya elementos un poco más técnicos desde el punto de vista de Big Data y cómo esos autores de 2015, Camargo Vega, Camargo Ortega y Collanes Aguilar, hablan de las características del Big Data entre volumen, velocidad y variedad, que son tres elementos indiscutibles que contiene estas condiciones de grandes volúmenes de información. Luego con March 2018, con respecto a los datos estratégicos y es cómo beneficiarse en este mundo de hiperinformación de datos, ¿cierto? Y también que tiene que ver con el análisis de Internet de las cosas.
o la analítica y el Internet de las cosas, para luego concentrarme de las industrias mejor de 4.0 de Naya 2018 y llegando, repito, históricamente a este último artículo, que aparte me parece reciente, súper pertinente y local, cosa que me interesa mucho, de la Universidad del ITM, con este artículo de análisis de integración de Big Data en programas de contaduría pública para universidades acreditadas en Colombia, ¿cierto? Y obviamente también de manera transversal, teniendo en cuenta el marco normativo, ya no de la profesión, sino en educación por parte del Ministerio de Educación Nacional, con lineamientos para la oferta de programas a nivel profesional y específicamente programas de corte contable. Ok, pasé la diapositiva, voy a pedir que me confirmen. Sí, ya vemos los 3 círculos azules. Perfecto, listo. Hay 3 elementos a tener en cuenta para poder comenzar esta discusión o hablar de elementos un poco más técnicos, y es cómo se integran los datos contables y financieros, que desde el punto de vista de formación, las universidades, diría yo, y parte pues de mi experiencia como profesional en el área contable, como docente que soy, ¿cierto? Y conociendo incluso algunas instituciones y haciendo una revisión de todo esas mallas curriculares, pues yo creo que las universidades o las instituciones tienen muy claros el enfoque que deben tener en los programas para que existan habilidades o se desarrollen habilidades y competencias en poder administrar datos contables y financieros para posteriormente llegarlos a analizar. Pero aquí, en esta parte, podemos ver el Big Data, si efectivamente se integra, y hemos evidenciado o se ha ido evidenciando que algunas lo han venido trabajando desde el discurso, que no está mal porque es parte del trabajo preliminar, pero otras sí lo han venido integrando desde lo instrumental y haciéndolo transversal, no solo a la profesión contable o a programas de formación contable, sino a los diferentes programas, porque esto es de corte, repito, transversal, general, que enseguida les hablo de una experiencia de un amigo mío, geólogo, que está en este tema de Big Data. Aquí ya como definición de la contabilidad, entendemos entonces que es un sistema de información que se encarga, administrando todo este ciclo contable, de recopilar datos, clasificarlos, procesarlos y sistematizarlos para poder generar dentro de un periodo específico o dentro de un periodo específico estados financieros o informes financieros para poder tomar decisiones. Y ahí entro yo a la conclusión preliminar, y es que efectivamente los que estamos en el área contable, tanto en formación como formadores o ejerciendo esta profesión, y es que siempre hemos sido administradores de bases de datos, porque finalmente la contabilidad es eso, es administrar bases de datos de todas las operaciones que tiene la empresa, tanto exógenas como endógenas, que finalmente van a afectar la situación financiera del negocio y que por ende van a alimentar macrodatos, ¿cierto? O datos mayores a nivel país, a nivel región o a nivel industria. Aquí está el reto dentro de la profesión contable, y es cómo ese sistema de información que recopila los hechos económicos que les acabé de decir, sistematiza una serie de datos que son de entrada cuantitativos, ¿cierto? Para poder hacer una valoración cualitativa mediante informes financieros para la toma de decisiones, que tiene que ver con lo que les acabé de mencionar. Y aquí es donde el profesional del área de formación contable se debe apoyar en los sistemas de información que tiene. Y cuando hablo de sistema de información, partimos desde lo más básico, que es el ERP, que una empresa puede contar, que una universidad incluso podría tener vinculada a sus aulas de clase para hacer simulaciones de escenarios, pero más allá de eso, entender que si efectivamente es una base de datos, es generar conciencia si esos ERP se están quedando corticos o si simplemente son un instrumento base para poder administrar de una mejor manera o poder tener una extracción de datos de una mejor manera atendiendo las necesidades de la empresa. Porque ¿qué pasa? Ahí sí hablo desde mi experiencia profesional como contador y con estas empresas de tecnología, donde nos hemos encontrado retos con profesionales en la búsqueda de profesionales contables que no solo son contadores, sino tecnólogos en áreas contables y financieras, donde esa empresa ha tenido dificultades de decir, venga, es que yo quiero un contador que chévere que sepa de impuestos, porque obviamente es una competencia transversal también, chévere que sepa de auditoría, chévere que sepa de lo instrumental, de manejo contable y financiero, quizás de costos, dependiendo para los clientes que solicitan esas pruebas de migración de datos, pero en dónde encontramos que no están o que es tan difícil ubicarlos, en dónde encontramos a esos profesionales que tienen la capacidad de extraer grandes volúmenes de datos,
que tengan la capacidad de integrarse a trabajar con un desarrollador de software, ¿cierto? Para que al momento de migrar grandes volúmenes de información de un ERP a otro, pues exista una sinergia. Es ahí donde hemos encontrado, y les hablo, en esta empresa vengo trabajando aproximadamente desde el año 2008, aproximadamente hasta la fecha, y hemos encontrado dificultades en la contratación. Y cuando se encuentra un profesional con esas habilidades, que no necesariamente las tiene, sino que las puede desarrollar dentro de la compañía, pues se valora muchísimo, ¿cierto? Quizás sin ningún tipo de formación adicional, solamente con haber desarrollado la habilidad dentro de la empresa. Y son habilidades matemáticas, son habilidades de poder razonar, de poder enfrentar problemas con esta gran cantidad de información que se incorpora casi que al ciclo de vida de un software en términos de desarrollo y de programación, sin que esto quiera decir o sin que esté afirmando que hoy por hoy un contador debe ser programador, porque para eso existen los roles, pero sí que entienda aspectos como cómo consultar una base de datos. Y cuando hablo de base de datos ya me refiero, por ejemplo, a una base de datos por SQL, que son aspectos mucho más técnicos, pero que si yo le hago una pregunta, por ejemplo, hoy por hoy a un estudiante mío regular, normal, en contaduría pública, le hablo de términos un poco más técnicos, así me dice, no, a mí hábleme de qué es un activo, qué es un pasivo, qué es un estado financiero, incluso hábleme de marco normativo de NIF, y son muy tesos. Le digo, chicos, pero es que estamos ya en una era, repito, en donde también tenemos que interactuar con mucha información, y esa información no es solo la información de las compras, los gastos, los pagos que tiene la empresa, que obviamente lo son, sino que hay otros datos con los que en algún momento vamos a interactuar y que, repito, lo he evidenciado como necesidad, como líder de esa área que he sido y como consultor actualmente que soy, de la dificultad para encontrar ahí profesiones. Que eso obviamente permita que ese profesional o esa persona vinculada a esa área tenga la capacidad de tener una mirada holística, una mirada general de la organización y de administrar completamente el sistema de información. Porque ahí también hemos tenido casi que, y también hablo desde la experiencia, desde la percepción y desde la literatura, por supuesto, hemos entendido que el contador sí administra un sistema de información contable, pero si nos limitamos únicamente a que ingresa datos, supervisa cómo se manipulan esos datos de compras, gastos, ventas, pagos, recaudos, genero estados financieros, los audito o digamos que doy fe pública sobre estados financieros, estoy cumpliendo con parte de la profesión, pero no estoy apuntándole al reto de la profesión, que es hacia lo que efectivamente quiero llegar en esta discusión y en este espacio. Esto fue de lo que les acabé de mencionar, que son las fuentes de información básica, que eso es indiscutible, es lo que un profesional en formación o cualquier tipo de programa de formación contable, pues desde lo instrumental debe aprender a administrar los elementos de la contabilidad que son universales, ¿cierto? Pero ya desde acá empezamos a ver que si la contabilidad es un sistema de información, entendido como macrosistema, a su vez tiene unos subsistemas. Y siempre desde la teoría y desde la realidad incluso evidenciamos que la contabilidad casi que se divide en tres, en una contabilidad de corte financiero, una contabilidad de tipo tributaria y una contabilidad de tipo administrativa, ¿cierto? O que se enfoca en los costos. La primera, diría yo que es parte de la tradicional y es cómo permite efectivamente generar datos para tomar decisiones. ¿Cómo estamos financieramente? Si la empresa efectivamente está generando ganancias, pérdidas, cómo estoy frente a la competencia, revisar los diferentes estados financieros para los diferentes stakeholders o los diferentes usuarios de la información contable. Pero incluso si me voy para la contabilidad tributaria, los que hemos estado en la parte contable y los directores de empresas que interactúan mucho con las áreas contables sin tener que ser expertos en contabilidad, saben de lo traumático que es hoy en día para un contador fechas o picos de tiempo en donde, por ejemplo, hay que entregarle información exógena a la autoridad tributaria a nivel Colombia, que es la DIAN, ¿cierto? Entonces, esos medios magnéticos, en donde básicamente es, venga, voy a exportarle o a entregarle mi base de datos depurada, ¿cierto? Y la gran pregunta es, ¿por qué si estamos en la era de la cuarta revolución industrial, en la era de la digitalización de modelos de negocios, de digitalización de procesos, aún nos es tan complejo desde los diferentes ERP migrar datos? Y casi que esos datos en un ERP de reportes que le entrego específico cumpliendo unos requerimientos que me exige la DIAN específicamente hablando, porque las áreas de contabilidad entonces se complican un poco. Y no estoy criticando al contador, ni más faltaba, porque soy uno de esos afectados incluso.
La pregunta es quizás aquí, ¿será que esos ERP o esas ayudas que tenemos no son suficientes y por eso el área de contabilidad y la empresa como tal o las organizaciones tienen que enfocarse, focalizar tanto esfuerzo, tantas trasnochadas, tantos fines de semanas, incluso hasta ampliar la contratación de personal para poder depurar toda esa información desde el software más sólido y más robusto hasta el software más básico para poder garantizar entregar información fidedigna a la autoridad? Porque los que estamos en la industria o en el sector contable sabemos que una de las grandes preocupaciones es no entregar información errada y evitar algún tipo de sanción a las empresas. Entonces, la contabilidad tributaria, que se focaliza básicamente en uno de los usuarios de la información contables externos, que es el Estado, a través de la autoridad tributaria, repito, que es la DIAN, es en donde también existe gran temor y grandes dificultades al momento de entregar información, sin contar ahora también lo que se ha venido desde el año pasado, presentando con la facturación electrónica, y es toda esa migración automática y en línea de todas mis operaciones en las organizaciones para que la DIAN tenga esa información, o mejor aún, exista una información tripartita en donde yo como empresa vendo, le genero información automáticamente a la DIAN e información automáticamente a mi cliente, de manera que se triangule esa información y así incluso el Estado busca con este modelo de digitalización, porque el Estado no ha sido ajeno a estas prácticas de digitalización evidenciada en la facturación electrónica. Así el Estado se beneficia y evita o mitiga o minimiza el riesgo de, digamos que, de fraude o de evasión de impuestos, ¿cierto? Y no espera simplemente a fin de año hacer una conciliación y validar a ver quién reportó la información que es y quién no, sino que desde el momento en que se emite la información se pueden generar datos reales, ¿cierto? Inequívocos y fidedignos, por supuesto. Y por otro lado tenemos la contabilidad administrativa, que es de corte un poco más estratégico para tomar decisiones con respecto a costos, ¿cierto? A modelamiento de sistemas de costeo en empresas industriales y o de servicios o también comerciales, en donde también es muy complejo para una empresa diseñar un sistema de costos que sea exacto. ¿Por qué? Voy a dar cualquier ejemplo. Una empresa que produzca N.000 referencias con N cantidad de procesos, pues la cuantificación de cada uno de los procesos implica articularse con áreas de ingeniería, con el área de producción, para que desde el punto de vista matemático exacto, ¿cierto?, se pueda llegar a un costeo lo más exacto posible y evitar así generar precios de venta o mostrar utilidades irreales o desaparecer al máximo nivel esos costos ocultos que tanto le preocupan a las empresas. ¿Listo? Hasta aquí vamos claros. Si voy muy rápido me lo van diciendo. Si hay una duda hasta el momento, vamos tratando de resolverla para ir continuando. Alguien, por favor, que nos quiera dar una apreciación. Está muy bien, va perfecto. Ok, muy bien. Bueno. Ahora, hablando, lo que les decía hace un momento, señores y señoritas, los que se encuentran aquí, con respecto a los stakeholders y toda esa interacción que tiene la contabilidad con los diferentes usuarios, tanto internos como externos, hay que entender y es que la información contable, que quien administre ese sistema de información debe garantizar que le llegue la información que solicita a cada usuario según su necesidad. No estoy diciendo con esto que yo le entrego información distinta, con datos distintos, a cada usuario, sino que no es la misma necesidad de información que tiene un socio en una empresa, que lastimosamente no lo quisiera ver así, aunque no muchos lo son, por supuesto, pero algunos socios identifican es cómo estoy, gané o perdí, ¿cierto? Ojalá ese pensamiento ya esté evolucionando de, venga, quiero ver holísticamente más la empresa, a una información que me puede estar pidiendo, por ejemplo, un proveedor de la empresa para poder saber si me entrega mercancía a crédito, si hay algún tipo de relación comercial, de la información, por ejemplo, que me pide el Estado, de la información que me pide un ente de control, desde la minucia, ¿cierto?, que quiere llegar a revisar, incluyendo, por ejemplo, las entidades financieras que cada vez son más detallistas con la información que van a revisar, como otros usuarios que pueden ser un poco más genéricos. Por ejemplo, habrán directivos, gerentes que desde el punto de vista general toman decisiones con cifras globales, pero un auditor, un revisor fiscal o un ente de control se querrá concentrar en niveles mucho más específicos de la contabilidad. Entonces, aquí también entendemos que la contabilidad arroja la misma información
con diferente objetivo a diferentes tipos de usuarios que yo en este caso los categorizo también como stakeholders con los cuales un área de contabilidad o un sistema de información contable debe de interactuar. Incluyendo también, repito, las autoridades que les acabé de mencionar, entre esos, pues, los que vemos acá, los ministerios como máximos órganos de control, Consejo Técnico de Contabilidad Pública, que es básicamente la que da los directrices, superintendencias, que se nos convierte casi que en quienes solicitan información un poco más compleja, y la DIAN, que en algunas empresas es el trauma, pero no debería verse así desde mi punto de vista. Ahora, comencemos a hablar desde la contabilidad y el Big Data, ¿cierto? Aquí encontramos en esta presentación, me confirman si están viendo, y es cómo los análisis de los estados financieros, retomo lo que les decía hace un momento, históricamente, efectivamente, lo vengo yo viendo así, y es que quienes administramos sistemas de información contables, hemos sido contadores, finalmente hemos sido administradores de bases de datos, ¿cierto? Y cómo, según el autor Ulloa, en su publicación del año 2012, establece que el menor riesgo se toma cuando los datos que estoy tomando como base son datos lo más fidedigno posible, ¿cierto? En la medida en que yo arroje datos erróneos a nivel contable en los estados financieros, pues mayor será el riesgo en la toma de decisiones para poder, ¿qué? Poder buscar soluciones operativas en las empresas, poder elaborar planes, presupuestos, proyecciones, diseñar políticas y establecer objetivos que sean medibles y cumplibles en el mediano, en el corto, mediano o largo plazo. Desde una mirada un poco más técnica, entendiendo el Big Data como ese elemento técnico, reitero, esos autores de Camargo Vega, Camargo Ortega y Joyones Aguilar relacionan tres características que son, repito, innegociables en el Big Data y que siempre están presentes, y es el volumen de la información, ¿cierto? O sea, la gran cantidad de datos que tenemos en las operaciones de las empresas, la velocidad en que llegan, hablando hoy de empresas, pues que tienen, no sé, información en línea, operaciones en línea, y la variedad. Cuando hablo de variedad, no únicamente me refiero, es que a esos datos me debo de concentrar en clasificar en qué es un gasto, qué es una compra, qué es una venta. No, eso hace parte de la clasificación. Disculpen, ¿alguien iba a pedir la palabra de pronto? Hola. Ok, no, de pronto alguien se le activó el micrófono. Cuando hablo de la variedad no me refiero únicamente a entender la clasificación del gasto, la compra, el pago, el recaudo de clientes, la liquidación de la nómina, no, porque eso hace parte del ciclo natural del ciclo contable o hace parte de las etapas del ciclo contable, sino a datos que pueden ser internos o endógenos o exógenos que pueden afectar la empresa. Por ejemplo, cómo administrar esos datos que nos llegan del comportamiento económico que tiene actualmente el país con este, quisiera decirlo coletazo, pero no es coletazo, sino con esta afectación directa del COVID, la afectación del dólar, ¿cierto? Para los importadores, para los exportadores, que por ejemplo el que me decía, no, esto va a ser algo fenomenal para los exportadores, por la subida del dólar, sí, pero entonces ya la producción se cayó. Bueno, eso existe una cantidad de elementos a tener en cuenta que no quiero desviarme como el objetivo de esta charla, pero sí es entender que esa variedad no únicamente se focaliza en los datos internos propios de la contabilidad o de los hechos económicos que arroja una empresa, sino datos incluso exógenos que una empresa creería que no me deberían afectar, pero que desde la parte contable yo debería comenzar a absorber, a extraer, para poder entender cuáles de esos me sirven, cuáles de esos puedo integrar a nivel de prospectiva, a nivel contable, y poderlo, por lo menos a nivel de revelación de la información, tenerlos en cuenta cuando yo a una junta directiva, cuando yo a un director de área, a un director financiero, a unos socios, les planteo un panorama. Esta es la situación actual del negocio, la fotografía financiera del negocio según lo que me muestra la contabilidad, y estos son los posibles escenarios a los cuales nos podemos enfrentar por todo esto que está pasando en el entorno, variables micro, macroeconómicas, que ya uno como contador no puede dejar de lado. ¿Listo? Sin querer decir que el contador necesariamente o perfectamente va a reemplazar a un gerente financiero, porque repito, soy sumamente respetuoso de los roles dentro de las organizaciones y las responsabilidades que tengan cada uno de ellos en las empresas. El Big Data, aquí también desde, continuando con elementos un poco más técnicos, pues se entiende como crecimientos
de datos no estructurados que ha venido creciendo en los últimos años, según establece Strong en una publicación del año 2015, donde el reto está en interpretar para que esos datos sean perceptibles, ¿cierto?, entendibles y a nivel de uso de herramientas o aplicativos o instrumentos, ¿cierto?, se puedan capturar, se puedan procesar y se puedan transformar. Entonces, cuando nos encontramos herramientas estadísticas, ¿cierto?, hemos creído que de pronto esas herramientas estadísticas, repito, a nivel no solamente de programación, sino de extracción de datos, pueden ser ajenas a las herramientas contables. Para mí, deberían ser totalmente integradas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, repito, yo puedo preferiblemente, ojalá, desde un software, y existen software muy completos, estoy hablando, bueno, software no, ERPs muy robustos y muy completos, no únicamente SAP, como ese gran monstruo que conocemos en grandes empresas, sino otros también, incluso a nivel local, que lo que hacen es que permiten capturar información externa para poderlo, como lo dije hace un momento, adherirlos a la información contable y hacer como esa interrelación de información para construir estados financieros globales. Cuando hago globales, me estoy ya saliendo un poco de lo que hemos entendido de la globalización de la contabilidad desde el punto de vista normativo, sino globales es con la globalidad de la información que tenemos hoy en día. ¿Listo? Y aquí pues hay una reflexión que unos autores en el 2014, en el 2012 establecen, y es que la información es poder y se gestiona correctamente a través del Big Data, que se puede proporcionar como una cantidad de conocimiento. Pues básicamente resume esto que el futuro o que quien tiene el conocimiento tiene el poder, y el conocimiento ¿en dónde están? En los datos, ¿cierto? Quien administra los datos, quien conoce los datos, pues tiene ese poder no de manipular, porque no es la palabra correcta, sino de poder generar o influenciar, llamémoslo así, a los diferentes sectores con los cuales interactúa una organización o una persona. Ahora hago estas preguntas porque quizás no tengo yo la respuesta, y es los científicos de datos. Los científicos de datos que los hemos visto a nivel de publicidad como una nueva profesión, ¿cierto? No sé si será una nueva profesión realmente, si será efectivamente un rol, si es una función o qué función tienen los científicos de datos en las empresas o en las organizaciones, si efectivamente será una moda pasajera o si llegó esta posición para quedarse. Y aquí les hago unas reflexiones porque tengo un conocido americano, mexicano, pues de padres mexicanos, residente en San Diego, California, de formación geólogo, con un doctorado en geología, pues obviamente con un conocimiento muy específico, trabajando en esa área, cuando por estos días, por redes sociales, encuentro una publicación, y es que estaba muy contento porque empezaba como científico de datos en Facebook. Automáticamente le escribí, le dije, oye, felicitaciones, qué bueno, pero no entiendo qué hace un geólogo en Facebook. Y me dijo, tampoco sé qué voy a hacer en Facebook, pero fui contratado más que por mi formación, básicamente por mis competencias en poder administrar grandes volúmenes de datos, que es lo que vengo haciendo en aspectos mucho más términos, en términos de geología, pero ya aplicados en Facebook, que es esta macroindustria, pues que es por la referente de tener datos nuestros. Y ahí este geólogo está trabajando para esta gran compañía. Entonces a mí me generó un poco de choque entender cómo una persona se salió, quizás, pensaba yo, de su profesión con doctorado para llegar como científico de datos a este monstruo de la información que es Facebook, ¿cierto? Entonces ahí quiero lanzar la primera pregunta para que comencemos a interactuar. ¿Qué pensamos con los científicos de datos? Esto efectivamente... que me quiera responder alguna de esas preguntas. ¿Será una profesión? ¿Será un rol? ¿Qué función tendrán? ¿Qué entendemos como científico de datos? Desde nuestras profesiones, independientemente a cualquiera, ¿será que lo podemos aplicar? ¿Nos podemos convertir en ellos? ¿O simplemente es tema de moda y en un par de años pasará? Quiero abrir básicamente el debate para poder continuar. A ver quién nos expone su punto de vista, por favor. Hola. Sí, pienso que si en cualquier profesión o en cualquier empresa, si usted... ¿Quién nos habla? Perdón. Perdón. Buenos días, María Amparo. María Amparo, ¿de dónde eres, María Amparo? De la institución universitaria, empleada. Ok, María Amparo. Entonces, ¿piensas que es de cualquier disciplina? Sí, pienso que desde cualquier disciplina, cualquier profesión y en cualquier empresa, si usted no sabe manejar la información
y estratificarla y llevar a un término final, a una conclusión final, es difícil que se pueda salir adelante. Se tiene que tener muy organizada la información. Eso es imperante. Sí. Y comparto tu posición porque diría que eso aplica en cualquier rol, en cualquier nivel, llamémoslo así, dentro de la organización, porque cada persona, pues, o cada colaborador tiene unas funciones específicas y finalmente administramos, ¿qué? Datos, independientemente al área donde estemos vinculados. Y siempre se encuentra, más bien es como, no sé si es no saber cómo manejar los datos o no saber cómo tenerlos a la mano. Normalmente casi que la mayoría de las personas, y me incluyo también, ¿cómo organizo? Porque no solo es la gente piensa, no, mantener la oficina organizada, mantener esto, no. Mantener los datos organizados, debidamente que usted pueda y cualquier persona, no solo yo como la dueña en ese momento de los datos, sino cualquier persona que llegue a las oficinas a mirar esa información, pueda mirarla y entenderla y saber que está bien ubicada o archivada, no sé cómo se diría, sí, una base de datos bien organizada para poder que cualquier persona pueda acceder a ella sin ningún inconveniente y facilitar pues conclusiones y toma de decisiones. Totalmente de acuerdo contigo, María Amparo. ¿Cierto? María Amparo, perdón tu nombre. Sí, señor, muchas gracias. Es correcto, totalmente de acuerdo con tu posición. ¿Alguien más que nos quiera dar una posición personal o quizás tratar de responder estas preguntas? Buenos días, Rafael Pineda, de área de virtualidad de la institución universitaria. ¿Cómo estás, James? Rafael, qué gusto saludarte, hombre. Un abrazo. James, pues estos científicos de datos o estos analistas de datos, pues es una función que se está fortaleciendo y para mi concepto personal llegó para quedarse. Como decías ahorita, el poder de la información, no solo tenerla, sino saberla administrar, es esencial en cualquier área del conocimiento. Ahorita también es súper importante saber a quién se le entrega la información. Yo puedo recopilar muchos datos dentro de cualquier área y si tengo toda esa información, más que organizarla, porque es importante, sino saber a quién le sirve para entregársela y que esa persona pueda disponer de ella y eso le facilite su trabajo y su función. Así que llegó para quedarse, James. Perfecto, muy bien, Rafael, totalmente de acuerdo. Dijiste una palabra clave y es que la información debe estar organizada, ¿cierto? Pero es también saber a quién le sirve. Yo creo que también comparto esa posición porque no a todos nos sirve la información de la misma manera y yo lo hablaba ahora desde un punto más específico en la profesión y es que mi información contable finalmente es transversal, pero no de igual manera le sirve a los diferentes usuarios. Y eso aplica casi que en diferentes áreas o en diferentes profesiones. Rafa, totalmente de acuerdo con vos, muchas gracias. Y de pronto, ¿alguien más que nos quiera intervenir para poder continuar? Aló. Ivancito, ya voy para allá, Ivancito, pero voy a contar la verdad. Alguien está hablando con don Iván. Bueno, continuemos entonces y ya enseguida también abrimos el espacio ya como para ir finalizando. Listo, aquí por ejemplo tenemos una definición de lo que es un... James, perdón, se te fue el audio. Ahora, ahí sí. Ahí está bien. Ok, muy bien, gracias, que se me había bloqueado aquí el audio. Entonces, que les decía que pasando a una definición más exacta de lo que es un científico de datos, parto de una definición quien se autodenomina como un ex estadístico y dice que un científico de datos es una persona que es mejor estadístico, ¿cierto?, que cualquier desarrollador o ingeniero de software, pero es mejor desarrollador que cualquier estadístico. Entonces uno diría es un profesional, una persona con unas habilidades
matemáticas, de formación numérica o de ciencias básicas bastante fuerte, que aquí voy a comenzar a hacer la reflexión en nuestros programas de formación, que no necesariamente tiene que ser profesional en estadística, que para mí tienen el mundo ganado los que estudian esta área, por supuesto, o no necesariamente tiene que ser un programador o un desarrollador. Les hablo también desde una experiencia, un chico que estuvo trabajando conmigo, que lo tomamos muy recién graduado, y hoy por hoy es un muchacho siendo contador de base que se le pone a la par sin querer reemplazar la función de un programador y programa a la par que los diferentes desarrolladores de software, ¿cierto? Obviamente enfocado en su core contable. Entonces, a este muchacho hoy lo estamos denominando que es un científico de datos, y él, cuando le hablamos de ese rol, me decía, pero yo nunca estudié eso. Y conversamos con él y le decía, no, pero es que tú no empíricamente, sino que fuiste desarrollando esa habilidad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tienes la capacidad de analizar esas grandes bases de datos en migración que hacemos de fuentes de información, por ejemplo, que trabajamos mucho con entidades financieras, pasando fuentes de información, pero de millones de datos, de un software a otro, de un aplicativo a otro, y se nos convirtió esta persona. De hecho, él me decía, no sabía que era un científico de datos, y le dijimos, pues, bienvenido, acabas de ser nombrado un científico de datos en esta parte específica. Bien. También tomo como base, y voy a pasar esto rápidamente, artículos que ha publicado pues, un periodista reconocido argentino que está radicado en Estados Unidos, que ha sido reconocido como uno de los intelectuales latinoamericanos más influyentes sobre las áreas de trabajo. No quiero hablar de profesiones, sino áreas, porque me pareció interesante cómo él lo muestra, del futuro. Y yo creo que lo podemos asociar mucho a lo que hoy por hoy estamos viviendo con esta contingencia de orden mundial, y es cómo el área médica tiene ese futuro, pero vinculado con biotecnología, ¿cierto? Y hoy por hoy yo creo que todos nos estamos preocupando o estamos muy atentos a los datos que diariamente emite el gobierno nacional y a nivel mundial de cómo están las estadísticas, muy preocupantes, por supuesto, de niveles de contagios, niveles de recuperación, si la curva se aplana, si la curva va en aumento, ¿cierto? Hablando con esto que tiene que ver con el COVID-19, y es cuando uno dice, sí, este tipo por allí sacó esta publicación, en el año 2015, 2016 aproximadamente, y hoy en pleno año 2020, quizás 5 o 4 años después, estamos viendo de que el área médica tiene que interactuar, y preferiblemente sería muy recomendable que tuviera unos elementos de biotecnología e incluso de términos estadísticos aplicables para poder atacar, por ejemplo, este tipo de contingencias. También nos habla de que el análisis de datos, ingenieros de datos y programadores, yo como contador les cuento que valoro mucho esta profesión. Soy un ingeniero de sistemas frustrado. Tuve en algún momento la posibilidad de haberlo estudiado a la par con mi carrera y cuando entré a esta compañía, pero bueno, quizás de pronto también lo puedo hacer más adelante, pero considero que como profesiones del futuro, hablando ya de algo más específico, yo creo que la ingeniería, bueno, en sus diferentes áreas, pues tiene pues mucho campo de acción, pues por lo que estamos viviendo, por la digitalización de modelos de negocio, por el apoyo. Hoy por hoy no estuviéramos aquí conectados con facilidad si no fuera por todo este trabajo arduo de los ingenieros, de desarrollo de aplicaciones tan amigables como esta que estamos trabajando, como las diferentes que existen en el mercado, y que esto nos sirvió para mitigar un poquito la contingencia. Entonces yo diría que más que del futuro es del presente. La vigilancia digital, hay un caso muy sonado por estos días, no sé si ustedes conocen o han trabajado, yo amo esa herramienta, y es Zoom. No sé si alguno de ustedes, y no sé si han escuchado, no escándalo, sino cómo Zoom ha estado en el ojo del huracán por estos días, primero por ser una herramienta magnífica para trabajar en términos de videoconferencias, clases, teletrabajo, qué sé yo, pero no sé si alguien ha escuchado algún escándalo o algún tipo de alrededor de Zoom que lo favoreció al inicio, pero no digamos que en declive, pero sí con un nivel de crítica. Y es que encontramos ahí de pronto, no sé si alguien tiene presente qué ha pasado con Zoom, que es esta herramienta. Pero solo escuché que tenía como inconvenientes con seguridad en el manejo precisamente de todos estos datos que estaban interviniendo dentro de la plataforma. Es correcto, ¿cierto? Hola, sí, adelante. Hola, soy Elizabeth Oviedo. Hola, Elizabeth. Hemos tenido justamente esta semana algunos incidentes que muestran que de todas maneras es muy sensible el uso de los datos que incluimos ahí.
y pues dos conferencias han sido prácticamente hackeadas y en el momento en que se está haciendo la presentación se presentan como imágenes o videos bochornosos, grotescos, pues que de todas maneras llama la atención sobre dónde estamos poniendo nuestra información. Era Es solo quería correcto. apuntar. Entonces, muy bien, y es totalmente de acuerdo porque más, digamos que quizás lo menos preocupante, que es obviamente muy bochornoso que presente eso, pero yo me preocuparía mucho si, por ejemplo, aquí estuviéramos en un equipo de trabajo tomando decisiones en línea de temas estratégicos de una compañía, ¿cierto? Que únicamente lo deberíamos saber nosotros y que de pronto exista alguien externo que me esté rastreando esta videollamada, sería muy preocupante. Entonces, ¿cómo esta vigilancia digital o la garantización de esos canales de comunicación, de esos datos que estamos transmitiendo, que estamos compartiendo, son seguros? Por eso hablamos de que la vigilancia efectivamente pues, es uno de las áreas del futuro, que hay que garantizar eso. Pues habrán momentos, esto por ejemplo para mí sería transparente, que lo escuchemos 100, 15, 20 personas en Colombia, fuera del país, en Medellín, en diferentes regiones del departamento o de Colombia. Pero hay temas mucho más estratégicos que son más sensibles a ser divulgados. Entonces, por eso tomo como referencia Zoom, que aunque yo amo desde el punto de vista académico Zoom, porque la trabajo con otras instituciones en temas de virtualidad, sí a nivel corporativo, que es mucho más delicado, ha presentado ese tipo de inconvenientes y lo que empezó, lo que era hacia arriba, como la herramienta que iba a solucionar grandes problemas en esta contingencia, automáticamente cayó y de hecho la caída en bolsa de sus acciones ha sido pues increíble con todo este escándalo que ustedes lo acaban de mencionar y que incluso lo han vivido como la compañera nos lo acabó de decir. Aquí hablo y me siento orgulloso como profe que soy y preocupado también porque la docencia, el área de los profesores es uno de los áreas del futuro porque básicamente seríamos las personas indicadas o idóneas, ¿cierto?, para poder formar a las futuras profesiones. Pero digo que me preocupo porque la pregunta es, ¿si estaré yo capacitado, si tendré yo la formación, si tendré las habilidades y tendré las tendencias claras hacia dónde vamos para poder compartir ese conocimiento, para poder desarrollar una estrategia que conduzca al cumplimiento de habilidades en estos estudiantes que se enfrenten a la vida real? Yo me hago esa pregunta porque incluso puede que he venido trabajando últimamente en el área de tecnología, trabajo con temas de virtualidad, pues eso no me hace experto ni más faltaba, ¿cierto? Pero digo, medianamente me puedo desenvolver, pero eso no me hace experto y no me hace idóneo en todas las áreas. Entonces yo me hago mucho el cuestionamiento porque listo, me siento muy orgulloso de que mi rol como base es ser profesor, pero realmente es, venga, ¿qué habilidades debo tomar más allá de saber dar una clase, más allá de dominar un tema? Es si tengo la capacidad de prospectiva en las diferentes áreas que yo manejo o en teoría podría decir que domino para poder llevar al estudiante no de la mano, sino acompañarlo y decirle pilas que a lo que usted se va a enfrentar es a esto. Entonces yo creo que ahí también si estamos aquí profesores conectados, ese también sería por lo menos parte de mi llamado a este punto. Creadores de contenido, que pues, en temas de redes sociales no únicamente se focaliza ahí, pues los tenemos pues casi que en el día a día. Y ya para ir cerrando, pues para ir ya focalizando esta última partecita, yo creo que unos 15 minuticos para ir abriendo la ronda de preguntas, me voy a concentrar ya en los requerimientos legales a nivel país, ¿cierto? Por la autoridad que es el Ministerio de Educación, que se solicitan para programas de formación que básicamente requieren formación en tres áreas básicas, laborales y ciudadanas, como lo vemos acá en esta gráfica, y encontrar como, por ejemplo, programas de contaduría pública, porque así pues, básicamente se pudo encontrar, incluso se extrajo de esta investigación del ITM, que me pareció un dato muy importante, pues obviamente esto también lo establece el Ministerio de Educación, como a través de la resolución 3459 del 2003, estos programas se deben focalizar con tres áreas de formación: básica, profesional y humanística. Y aquí hago una mención específica e importante, y es cómo desde el ministerio me parece importante valorar cómo el ministerio sí valora
digamos que, o le da la importancia necesaria a esas áreas de formación básica de matemáticas, estadística, ciencias jurídicas, ciencias administrativas. Pero lastimosamente, lo digo también como docente, como el estudiante algunas veces no lo valora, ¿cierto? Como dice, es que yo no entiendo por qué si estudio administración de empresas, si estudio contaduría, si estudio finanzas, ¿por qué veo tanta matemática? A mí enséñeme como contador del estado financiero, a mí enséñeme como contador o como administrador a tomar decisiones, sí, no sé, a manejar teorías. Totalmente válido e importante, pero ¿en dónde está esa capacidad de resolver problemas, que básicamente es una de las funciones que cumple las ciencias básicas, ¿cierto? Y que quizás uno en su momento no las valora, pero cuando ya se enfrenta al día a día, le digo, claro chicos, es que yo como contador quizás nunca he resuelto un problema con una derivada, pues haciendo una derivada directamente, pero sí he llegado a entender que la matemática me permite enfrentarme a un problema y buscar una solución inmediata. Y eso que desde mi perspectiva un poco más básica. Listo. Pero ya también me doy cuenta cómo universidades si vienen integrando estas áreas de formación, bueno, o vienen pasando dos cosas, que lo he venido evidenciando en mallas curriculares. Uno, que por reformas curriculares y por este tema de la competitividad de las universidades, ¿cierto? Hacemos un poco más rápida y más eficiente el proceso de formación y lo que hacemos es, vamos a dar de baja asignaturas, materias, núcleos, módulos, como lo queramos llamar, que no le aportan quizás lo que necesitamos a un estudiante. Y muchas veces se sacrifican asignaturas de ciencias básicas, matemáticas. Ojo, que es una percepción muy personal, no tengo la respuesta de esto, pero siento que hay un grave error porque quizás no sea esa la respuesta. De pronto, si lo que hacemos es integrar, hacer transversal estas áreas básicas con las áreas profesionales, quizás ahí estaríamos dándole cumpliendo esa necesidad de futuro que tiene la profesión y los profesionales que se están formando ahí. Y sin tener, obviamente también, y ni modo de hablar de la parte humanística, porque de nada nos sirve tener profesionales muy tesos, muy técnicos, muy instrumentales, pero que desde su ser o desde su actuar ético, pues básicamente nos deje mucho que desear, entonces tampoco podríamos dejar esto que, repito, no es capricho de una universidad, sino que son lineamientos incluso institucionales que deberíamos ir respetando. Ahora, este autor, Lawson, en su artículo en el 2014, propone un marco que integra competencias en la educación contable. Y aquí hablamos competencias contables, sí, que son la parte instrumental, que, repito, si yo reviso cualquier universidad perfectamente las pueden tener, es más, las tienen, unas más que otras, dependiendo su enfoque, ¿cierto? Competencias fundamentales, y aquí él también sigue dejando muy claro que pueden haber habilidades blandas por acá en temas de gestión, pero por aquí en competencias fundamentales como las cuantitativas, el pensamiento analítico y la solución de problemas. Y es ahí cuando uno dice, es que la solución de problema no es que, perdón, ahí un poco puntualizo, ¿cierto? Y es que el problema no es que el estado de situación financiera le cuadre o no. Ese es el mínimo de los problemas que usted como contador se va a encontrar, ¿cierto? Uno de los problemas es usted qué va a hacer ante una situación de migrar datos y migrar datos contratiempo. ¿Será que estamos formando un profesional en el área contable que tenga la capacidad de enfrentarse a esos problemas? Llega un chico de estos a una empresa grande, pequeña o mediana, se enfrenta con un monstruo de información de datos y se siente diminuto. Entonces ahí también tenemos casi que una corresponsabilidad como docentes y como instituciones de generar esas competencias en los estudiantes. El tema de tecnología, ¿cierto? Súper importante. Bueno, y ya también temas de gestión que lo asocio un poquito a habilidades blandas que pueda tener estos profesionales que, repito, aquí hago una articulación entre lo que pide el gobierno nacional y lo que este autor, desde sus investigaciones, también propone a nivel de 3 tipos de competencia que debería tener un profesional en educación contable. Esta información me parece muy importante, que si bien es cierto fue tomado de esos autores desde 2017, lo rescata el artículo de los autores del ITM, y es que encuentran a nivel general de las universidades acreditadas en Colombia en programas de contaduría pública, muestran cómo está distribuida las áreas de conocimiento específico, ¿cierto? Chévere, y yo quisiera llegar a esto, pero más a nivel de áreas de formación, a nivel general por competencias. Aquí encontramos que hay un 100% distribuido donde la mayor parte se está concentrando en el aseguramiento de la información.
y totalmente de acuerdo, respetable y casi que estoy en línea con esta distribución o con este nivel porcentual. Un tema gerencial casi que de una cuarta parte y un tema mucho más instrumental de un poco más de un 10% distribuido en todas estas asignaturas que normalmente podemos encontrar con diferente nombre de pronto en las diferentes universidades. ¿Listo? Ahora, repito, ahora sí, para ir cerrando e ir abriendo el debate, y es qué pasado, presente y futuro tenemos en la profesión o en la formación de estos futuros profesionales. Primero, entender que la contabilidad ha sido, es y creo que seguirá siendo la fuente de información para la toma de decisiones. Yo creo que eso es indiscutible, por lo menos desde mi punto de vista. Si hay una posición adicional, chévere que la podamos discutir. Que efectivamente la participación de asignatura de análisis financiero están vigentes, pero no encontramos asignaturas de análisis de datos, ¿cierto? Que es ahí donde podríamos entender que puede estar el foco del problema. Salen con muy buenas habilidades de interpretación financiera, que hay que hacerlo, obviamente, pero no de esos análisis de datos que fue o que ha sido el foco de esta charla. El Big Data se nos ha quedado lastimosamente como un discurso en muchas universidades, ¿cierto? Y no como en la aplicación de uso y administración de datos masivos. En este caso puntual, por ejemplo, aquí me quedo y lo reconozco, estoy hablando desde el discurso, pero venga, entonces muéstreme la herramienta. Es que quizás en una hora es difícil venir a entender cómo se manipula un RISC Simulator, en el cual pues tuve la oportunidad de certificarme y que, por ejemplo, yo como contador hace 2 años, en una universidad para la cual trabajaba y sigo trabajando apoyando en temas de virtualidad, nos solicitaron muy amablemente certificarnos en estos temas. Cuando veo yo esas clases, era estadística aplicada y yo me sentía totalmente perdido. Yo decía, ¿yo qué hago acá? No sé qué hago acá. Y se los confieso, pasé la certificación y eso no me genera orgullo decirlo, aunque me certifiqué, pero de 70 puntos mínimos para poder pasar la certificación, la pasé con 70.5, ¿cierto? O sea, que lo pasé casi que rasando porque los demás profesores eran matemáticos y yo decía, wow, pues definitivamente estoy muy abajo de toda esta gente, ¿cierto? Pues a nivel con respecto al nivel, con estos otros profesores que, claro, les hablaban de tendencias estadísticas, de modelos cuantitativos, de prospectivas, y para mí era casi que nuevo entender toda esa aplicación de modelos cuantitativos en mi profesión, que era básicamente lo que querían aplicar o a nivel general para la universidad. Entonces, lastimosamente, algunas universidades nos estamos quedando aún en el discurso y no en la aplicación. Y entender qué está pidiendo el mercado y cuál es la tendencia de las profesiones. Definitivamente soy un convencido que hay que reinventarse, ¿cierto? Más que la profesión sería el rol. Yo no juzgaría tanto el nombre de la profesión, ni me concentraría en cómo la queramos llamar, si se va a seguir llamando igual, sino cuál va a ser ese rol que va a tener o cuál va a ser las competencias que debería tener los diferentes profesionales en las diferentes áreas de formación, no solo en las contables, pero hago el llamado específico a la parte contable, porque ya no es únicamente que sea tenedor de libro, ya eso hace años luz que dejamos el mito afuera. Que es una persona que analiza información financiera, diría que ya tuvimos que haber pasado la página. Que maneja información global, tuvimos o estamos pasando la página. Hablaría hoy en términos contables de que sea realmente un consultor de negocios, ¿cierto? Porque es básicamente hacia donde vamos con toda esta digitalización de grandes modelos de negocios y cómo yo como contador puedo estar a la par a responder a las necesidades de esas empresas. Hay unas conclusiones que tienen que ver van muy de la mano con eso que les acabo de mencionar, y es que la contabilidad va más allá de la operatividad, y eso pues, yo creo que es claro, lo acabé de mencionar, que sin importar el perfil de salida de los egresados de programas contables, la analítica de datos efectivamente es fundamental para enfrentarlos a retos del mercado. Repito, analítica de datos y no análisis financiero, que son dos cosas distintas. El análisis de grandes volúmenes de información en las organizaciones es hoy un reto. Ese reto también que se tiene que transmitir a los programas académicos. Y casi que uno podría comenzar a hacer un sondeo o un rastreo, que lo he venido haciendo, lo que pasa es un tema paulatino, institución por institución, de llegar y validar. Ok, hablamos de Big Data, sí, en el discurso, chuleado, lo tenemos. Muéstreme qué herramienta o qué competencias está desarrollando en el estudiante. Algunos, quizás lo más usado, dicen, no, es que los estoy enseñando a extraer grandes datos, no en Excel, porque ya Excel se nos queda casi que en pañales con esto, ¿cierto? Sino con una herramienta X.
pero también diría yo, esa tampoco es la respuesta, porque es que la herramienta es transitoria. La herramienta que hoy es vigente y que hoy sirve, dentro de 2 años ya está obsoleta muy seguramente. Entonces, más que enseñar la herramienta, que uno la puede aprender con una curva de aprendizaje mínimo, ¿cierto? Es darle la lógica para poder saber qué hacer independientemente de la herramienta cuando usted se encuentre con un gran volumen de información y pueda programar, extraer el dato que usted necesita de todo ese universo de datos y poder entregar el dato específico al usuario que lo está solicitando. Y eso exactamente a nivel contable. Hay unas recomendaciones, pues que muy respetuosamente también hago desde mi experiencia, conocimiento y lo que he venido avanzando en este proceso de investigación basado con otras también investigaciones, y es integrar esos programas académicos a procesos de digitalización de modelos de negocio, sobre la importancia que tiene, reitero, de las áreas de ciencias básicas en los procesos de formación, no solo en contabilidad pública, no solo en programas contables y financieros, sino en programas de cualquier tipo. Y para mí me parece un poco preocupante cuando me dice un profesional, simplemente por poner este ejemplo, señores, en mercadeo, que me digan, no, es que a mí el mercadeo no me interesa y no me debería interesar estadística. Yo diría, uy, si vas a estar en el área de mercadeo, que es tan importante, que valoro tanto en las empresas, yo creo que más que cualitativo debería ser cuantitativo, ¿cierto? Identificar herramientas volátiles y ajustables al cambio tecnológico, que si bien es cierto, la respuesta no es la herramienta que voy a utilizar, sino las competencias para poder administrar cualquier tipo de herramienta, que tengamos un proceso disruptivo de formación por parte de los docentes, y lo he venido evidenciando con algunas instituciones donde he participado, por ejemplo, en materias que se pueden llamar de diferente manera, en donde yo voy a dar una parte específica, ¿cierto?, en una asignatura un poco más densa, que incluye elementos matemáticos. Entonces, por ejemplo, me decían, James, te invitamos para que en 3 clases hagas entender a los chicos, o desde tu conocimiento, cómo esos datos que ya ellos extrajeron desde la parte matemática los pueden convertir en datos para poderlos analizar financieramente. Entonces, bajo la modalidad de co-teaching, ya no necesariamente yo soy el dueño de mi clase, ¿cierto? Sino que tengo que interactuar con un matemático que lo estuvo 4 o 5 semanas trabajando, llegan a la parte contable o financiera, donde van a estructurar eso en informes para poder tomar decisiones, y luego los va a tomar de la mano un experto en estrategia para que a raíz de esos datos puedan, no sé, hacer un análisis o unas proyecciones a futuro. Y me ha parecido muy interesante. Obviamente es muy duro, porque uno siempre como profesor ha estado acostumbrado a que es mi clase, yo la oriento desde el día 1 hasta fin de semestre, ¿cierto? Y aquí es casi que venga, yo voy a recibir unos estudiantes, ¿cierto?, en el mismo curso, debo de recibirlos con unas condiciones y los debo entregar con otra condición distinta, que es en teoría también lo que debería pasar cuando un estudiante pasa de nivel a otro, de semestre a otro. Pero lastimosamente hemos visto es que las materias están trabajando o asignaturas como islas, y de pronto es ahí donde está ese problema. Entonces el proceso disruptivo en la formación de los docentes también podría ser parte de la solución. Incorporar metodologías y técnicas ajustadas a la realidad del mercado, metodologías ágiles, por ejemplo, de trabajo, en formación también, y no quedarnos con métodos tradicionales, y que esto pues que siempre ha estado, no es nada nuevo que estoy aquí encontrando, recomendando, y es que sí exista una comunicación directa entre el Estado, las empresas y la academia, para que cada uno no tenga objetivos distintos o no tenga esperanzas distintos con el egresado que sale de cada una de las instituciones, sino que exista casi que una política de gobierno que integre qué quieren las empresas, qué como Estado yo los voy a regular, y la academia qué es lo que me puede ofrecer o qué está en capacidad de ofrecer. Ahí vamos dando por terminado entonces este espacio, abriendo el debate sobre todos los temas que traté de abordar, que repito, esto es una temática bastante amplia. No soy experto, repito, no puedo considerarme como un experto temático, sino como una persona interesada, una persona que ha tratado de tomar conciencia, y que estoy abierto al debate, porque repito, mis intereses de investigación espero que se focalicen hacia allá y poder encontrar algún día quizás parte de esas respuestas, y abro el debate con cualquiera de estas premisas, y es sobre la profesión como parte activa de la era digital, la conciencia
para los que somos profes, los que somos empleadores, la conciencia que tienen los estudiantes sobre la importancia de ciencias básicas en su proceso de formación, la aplicación directa que tiene y la responsabilidad directa que tiene las universidades o las instituciones de educación superior en ciencias básicas con todas esas mallas curriculares y el futuro de la profesión o de las profesiones. Abro el debate, señores, los escucho para ya ir dando por terminado entonces este espacio. Chévere por ahí escuchar a los que estemos aquí conectados. O espacio a preguntas también sin ningún problema, a ver si tengo la posibilidad de responderles sin ningún problema. A no operaron. Se pone la resolución, eso no puede hacer por. Voy a terminar. Buenos días. Buenos días. Hugo Macías, de la Universidad de Medellín. Profesor Hugo, qué bueno escucharlo. Hace días quería escucharte en esta presentación que estás haciendo de Big Data para en otros lugares. James, no, pues te felicito por estar entrando en estos temas. Como en el país en eso, que es un asunto que debemos de construir colectivamente porque tiene todo el potencial. Yo creo que nos toca es como diseñar asuntos más específicos para poder entrenar a los jóvenes y formar competencias en este tipo de actividades como las que ya has mencionado y que se hacen, pero el potencial de esto es muy grande y una cosa que le llama mucho la atención a los jóvenes es que les incrementa mucho sus ingresos en las empresas, no solamente en las empresas grandes, sino en empresas pequeñas que prestan servicios a empresas grandes. Entonces los jóvenes que se enrolan en este tipo de manejo de tecnologías, desde lo contable y también desde lo financiero, consiguen posicionarse muy rápidamente en estas organizaciones y adquirir muy buenos niveles de ingresos. Una cosa que yo veo como ventaja en este tema es que es muy nuevo y invito a los que están conectados, que son más de 90, a que estudiemos un poco lo que hay de literatura internacional en revistas de contabilidad sobre Big Data. Desafortunadamente en contabilidad se usa mucho que leemos muchas cosas y no leemos las revistas de contabilidad. Si nosotros leemos las revistas de contabilidad podemos entrar en debates internacionales interesantes, como varias personas de las que están conectadas acá a esta reunión. Entonces, la literatura en revistas contables de Big Data está publicando sobre este tema solo en los últimos 3 años. La literatura todavía es pequeña, es muy interesante. Nosotros cuando lo empezamos a hacer en la Universidad de Medellín empezamos a estudiar eso primero y eso estudiamos la literatura en español y nos dimos cuenta que pues cuando entendimos eso por allá en esa literatura anglosajona, después nos dimos cuenta que es lo mismo de lo que se está hablando acá. Entonces cuando yo les invito a mirar eso, no es ninguna cosa rara, es lo mismo de lo que estamos hablando acá, pero está identificado internacionalmente el potencial que tiene usar Big Data y las otras tecnologías similares en la profesión. Entonces creo que tenemos que seguir trabajando en ampliar el número, pues primero en construir expertos y después en multiplicar eso dentro de la profesión en Colombia. Me alegra mucho que James esté promoviendo esto en distintas ciudades. Gracias, profe, a usted por estar aquí, pues que para mí usted es un referente y para mí es un orgullo que esté aquí y gracias y un honor que haya participado. Ahí hay, profe, algo que comparto totalmente y efectivamente lo evidencio, incluso desde la práctica, les decía yo, y es que en esta empresa de tecnología, este chico que hemos clasificado como científico de datos, claro, esta empresa lo cuida tanto hasta económicamente que de hecho él hace un par de meses quedé pues como muy buena relación con él y él me decía, ya entendí, James, por qué me exigías tanto y por qué dentro de la empresa me ponías a trabajar tanto con los desarrolladores y es una persona que valora mucho que la empresa lo valore a él económicamente y profesionalmente porque, repito, desarrolló esta habilidad, esta competencia y lo que yo les decía en algún momento, cuando le hablábamos de científico de datos contables, le decía, pero yo en ningún momento, además, él decía, yo soy contador, hice una especialización en proyectos y qué tiene que ver esto con mi especialización. Él decía, yo quiero es que me ponga a administrar proyectos y no sabía que ya era líder de proyectos en migración de datos, por ejemplo. Entonces, efectivamente, profe, lo que usted nos manifiesta es un interés
repito, que también se puede ir uno por ahí hacia los estudiantes, porque pues, la parte económica o de retribución pues, es un factor motivador de todos, o de muchos, diría yo. Y también, profe, con respecto a esa literatura, efectivamente es cierto, si uno va y revisa literatura, por ejemplo, yo que hice un rastreo, pues no es la más rigurosa todavía, del año 2000, algunas locales, otras internacionales, miren que únicamente de los últimos 3 años, como usted no lo confirma, hay algunas publicaciones al respecto, ¿cierto? Entonces, yo creo que es totalmente válida, la voy a tener muy en cuenta y ojalá, profe, que bueno, ya más adelante nos vamos a contactar y poder seguir haciendo este ejercicio que es tan interesante para la profesión y para las diferentes profesiones. ¿Alguien más de pronto por acá? ¿Pregunta o intervención? De pronto Alexandra, que es la comunicadora que nos está moderando, si ha tomado de pronto nota de alguna pregunta, si hay alguna inquietud, si no, no hay ningún problema, o alguna observación que tengan, alguna participación que quieran dar, sería bienvenida. No, James, son como comentarios respecto a la charla sobre lo que hablas ahorita de la aplicación Zoom, que pues ha presentado algunos inconvenientes y cómo los datos de la información que nos has expuesto se puede aplicar a las diferentes empresas. Entonces, como comentarios. Ok, por aquí también leo algunos y por ejemplo está Luis Alberto Cartas, dice que como dueño de empresa y como empresario me parece vital que estén también aquí, le parece muy importante sobre que exista una información honesta y esto casi que también lo garantiza cómo se administra esa información. También habla sobre la integración que existe entre ingeniería de sistemas y contabilidad, eso siempre ha existido, ¿cierto? Entonces... Bien, no sé si de pronto si hay alguna otra observación, otra pregunta, otra intervención, o si no, vamos ya por último cerrando este espacio que, repito, valoro muchísimo a estas 90 personas conectadas que están pues, de diferentes áreas, 103 personas conmigo en estos momentos, que se hayan tomado el tiempo, valoro mucho y muchas gracias por haber estado aquí conectados y en lo que les pueda servir con mucho gusto, les voy a dejar ahí la presentación para que a través de la institución universitaria Marco Fidel Suárez les pueda compartir esa presentación, por supuesto, pues con toda la humildad del caso para que miremos qué podemos ajustar, qué podemos ir trabajando y mis datos para que más adelante queramos trabajar en conjunto, pues bienvenido todo lo que se pueda hacer de manera colaborativa, como nos lo decía el profe Hugo Macías, que repito, es una referencia para mí, por lo menos como profesional a nivel contable, en lo académico, poder trabajar en eso. Entonces, no sé. Buenos días. Buenos días, adelante. Buenos días, mi nombre es William Cárdenas, aquí desde la ciudad de Bogotá. Pues yo, la verdad, estudio el tema de tecnología en transporte terrestre y seguridad vial. El tema de la contabilidad, pues, no es mucho mi fuerte y, bueno, debo confesar que no es algo que me guste mucho, pero me pareció interesante anotar una cosa. Yo, por ejemplo, bueno, lo tomo como una especie de analogía. Yo soy muy aficionado a ver el deporte del tenis. Y ahorita en este momento hay un jugador que durante la última década ha dominado el circuito de una manera impresionante y entre las cosas que yo he leído en los reportajes acerca de él es porque él tiene, no recuerdo en este momento el nombre del estadista, pero es una persona dentro del equipo de él que tiene los datos de cómo saca tal jugador, de cómo devuelve, de cómo es el golpe, cuál es el golpe fuerte, de que si corre, que si no corre, esto, y ha hecho, y ha llevado, y creo que es una parte que ha llevado a ese hombre a ser, mejor dicho, prácticamente imbatible en la última década. Entonces, creo, pues ya asociándolo como al tema de los datos pues lo que estaba tratando acerca de los científicos de datos, supongo yo que un personaje como ese que estoy mencionando se acerca bastante a eso, ¿no? A saber recopilar los datos de la manera correcta para poder aplicar una estrategia que en este caso, en el caso del jugador, le sirvió para ser el dominador absoluto. E inclusive creo que en las empresas, pues tener una persona con las habilidades como las que tú describías del muchacho de la empresa, pues puede llevar a que pueda encontrar soluciones para fortalecer la empresa de una manera mucho más eficiente. Y pues de pronto una cosa, a mi parecer,
en el caso de pronto de los contadores, de pronto cuando se reúnen con los dueños de las empresas o algo así, pues que tuvieran una manera más, no sé, amigable o amistosa de pronto de explicar las cosas, de pronto para personas como en mi caso, que no entendemos mucho acerca de lo que están hablando. Totalmente de acuerdo y comienzo de atrás para adelante con respecto a ese aporte que es muy importante y siempre en clase con los chicos les digo, ojo, y es que el lenguaje que utilizamos, ¿cierto? Y cuando estamos entre colegas, muy seguramente el día en que me pueda tomar un café con el profesor Hugo me va a dar clases magistrales, sería muy interesante hablar desde conceptos técnicos, pero cuando yo me siento con un directivo de una empresa, con un dueño de una empresa, que no es que conozca más o menos, sino que no es su área de formación y es cómo yo llego a entregarle esos datos, ¿cierto? De manera amigable, y no hablo solamente del tono, sino con el lenguaje de comunicación, con la forma en que expreso esa información para que lo entienda, porque si yo aquí le hablo desde, no sé, el EBITDA, el ROA, el ROE, pues va a decir la persona, no, yo no sé de qué me está hablando de temas financieros, por supuesto, simplemente, venga, bájeme la información al nivel en que yo necesito entenderla, por eso hablamos de la importancia que hay clasificar los datos, saber a quién le sirven y cómo se los voy a comunicar. Entonces, totalmente de acuerdo con esa apreciación suya y valoro mucho. Y también con lo que usted nos explicaba de ese jugador, por eso lo venía mencionando, es que esto es transversal. Obviamente, el tema mío es contable, pero es transversal a cualquier área, ¿cierto? Área de mercadeo, jugadores. Tengo una contadora, amiga, la que es la profesional de esta área, de un club deportivo muy importante del país. Y exactamente lo que usted me está diciendo, señor, es exactamente lo que ella me decía. Es que aquí lo que buscamos no simplemente que el jugador corra mucho, que tenga muchas habilidades, mucha fuerza, sea muy potente, sino que sea estratega. Que él, cuando reciba el balón, no soy experto en fútbol, ya tenga en su cabeza 4 o 5 posibles jugadas, dependiendo de dónde provenga la jugada y dependiendo de dónde esté ubicado, y casi que en este club, ¿cierto? Han venido implementando esos temas estratégicos que vienen con análisis de información que cada uno, según sus habilidades, tiene. Entonces, totalmente de acuerdo eso con respecto a su intervención. Creo que era el señor William, si no estoy mal, que nos acabó de hablar. Muchas gracias. ¿Alguien más de pronto? Sí. De nuevo, María Amparo. María Amparo, bienvenida nuevamente. Gracias. Nos deja un gran interrogante, o al menos a mí, me parece muy interesante el interrogante que hoy nos deja con respecto a que hayan en las asignaturas, en las diferentes profesiones, no solo porque usted es acá contador y es desde ahí donde usted está hablando, aunque ahorita acabó de decir que, claro, que era transversal y que era para todas las profesiones, unas asignaturas que realmente después de la consecución de las grandes datos, de muchos datos, se pueda manejar esa gran información, analizarla y que todos esos datos, todo ese grupo de datos nos lleguen a toma de decisiones y a nuevas, ¿cómo dijera yo? A tomar, pues, o sea, decisiones y nuevas ideas en pro y en beneficio no solo de las instituciones, los estudiantes, sino de la comunidad y el mundo en general. Buscando un beneficio colectivo. Exacto, un beneficio colectivo y es realmente que sepamos analizar y manejar toda la información. Muy interesante como en la parte de educación. Muchas gracias. Con mucho gusto y muchas gracias a ti por la intervención. James, buenos días. Daniel Suaza, buenos de la días. Universitaria Marco Fidel Suárez. ¿Cómo está? Muy bien, Daniel, bienvenido. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta y es como la idoneidad de dejar el 100% de la responsabilidad a la tecnología. O sea, si es idóneo dejarle, digamos, esa confianza tan grande que es la manipulación de datos a la tecnología, porque vemos pues que obviamente la evolución ha permitido que, y es necesario que la tecnología, que una fuerza inteligente haga, digamos, todas estas labores, pero sí será confiable del todo
uno dejarle esta tarea a la tecnología? Daniel, yo no sé si tenga la respuesta correcta a tu pregunta, pero es por lo menos mi posición, ¿cierto? Y la quiero dar porque me parece muy pertinente la pregunta, y es que más que la tecnología sea la herramienta, ¿cierto? O sea, el fin a utilizar, yo diría que es el medio, ¿cierto? Es quizás muy respuesta light que les podría yo dar, ¿cierto? Pero es el medio. Es decir, las actividades humanas que seguramente hemos venido realizando, profesionales, sociales, qué sé yo, incluso en esta contingencia quizás no han parado, han cambiado, ¿cierto? Y hemos utilizado como medio para poder continuar alguna de ellas, esta, por ejemplo, que si no fuera por este medio, yo estuviera ya en un aula de clase, pero simplemente con un alcance de, no sé, 15, 20, 30 personas. Y quizás el profesor Hugo Macías no hubiera podido ir, la persona que está conectada en Bogotá, de pronto quien esté conectado en Perú, no hubiese podido. Entonces, yo siento que la tecnología es efectivamente el medio que no le podemos recargar toda la responsabilidad. Simplemente es, venga, ese medio, ¿cómo lo utilizo y para qué lo utilizo? Por ejemplo, ahí hablábamos de importancia de seleccionar muy bien estrategias en medios tecnológicos a utilizar. Caso concreto de Zoom, que ojo que este no es el mensaje que estoy hablando mal de Zoom, porque yo soy un fanático de Zoom como usuario, sino cómo, por ejemplo, si puedo utilizar esta herramienta con estos riesgos que puede tener, que no son un secreto, repito, para espacios como estos, en donde para mí sería sano, independiente de que llegue alguien a sabotear obviamente la charla, pero que no estoy hablando nada estratégico que debamos saber nada más entre ustedes y yo, pero sí una compañía, y de hecho grandes empresas como la NASA, ¿cierto? Empresas de inteligencia, que por esta contingencia también hacen sus reuniones virtuales, no lo ven convenientes, y ahí sería descargarle toda la responsabilidad a una herramienta que de pronto no tenga los niveles de seguridad necesarios, mínimos o extremadamente seguros, ¿cierto? Valga la redundancia, pues ahí yo creo que sería lo delicado. Entonces, repito, la respuesta sería utilizar la tecnología como el medio, más no como el fin, y tampoco delegarle toda la responsabilidad. No sé si Daniel con eso puedo dar parte a tu respuesta. Sí, correcto. Muchas gracias, James. Con mucho gusto. James, buenos días. De pronto un aporte para el señor Daniel. La herramienta tecnológica permite recopilar los datos, pero dejar como el limitante o perder el miedo a que de pronto la parte humana va a estar va a ser suprimida de todos los procesos. Siempre hay una persona detrás o un equipo integrado que está pendiente de la seguridad de los datos, del funcionamiento de los equipos, de la pertinencia y de la publicación, que todos esos datos y que toda esa información esté constantemente en línea y para las personas que deben tener acceso. Así que la invitación también, James, es muy especial a romper con ese paradigma. La idea es que, como lo vemos ahorita en tiempos de COVID, vamos de la mano. El ser humano, la tecnología, y la idea es aprovechar la herramienta y no verla como algo que nos ataca. Muy bien, Rafa, totalmente de acuerdo también con vos. Efectivamente es un amigo, es un aliado que hay que explotar en el buen sentido de la palabra y saber utilizar, por supuesto. Bien, si de pronto no hay otra intervención, entonces les agradezco mucho. Yo ya enseguida también tengo una clase a las 12 del día, entonces voy a descansar un poquito de la voz porque me emocioné mucho hablando. Voy a tomar un poquito de bebida para hidratar la garganta y poder continuar con estas clases, o con mis clases, por supuesto, a nivel académico. Les agradezco nuevamente mucho a ustedes por la participación, por esta hora y media, donde estuvieron muy atentos, muy participativos, reitero, a la institución universitaria Marco Fidel Suárez por la invitación. Nuevamente, gracias. Desde el área de comunicaciones, desde el área de virtualidad, por apoyarnos en este espacio, estar ahí tan pendientes. A Rafael, que estuvo muy conectado. Rafael, qué bueno. Y gracias por ese apoyo. A la comunicadora, a don Gustavo Moreno, que es el rector de la institución, a quien aprecio muchísimo y admiro. Lo hablo públicamente, ha sido casi que mi mentor en temas académicos y que hoy me invitó y orgulloso pues y muy contento de estar aquí en la institución.
Y también al profesor Hugo Macías, que se conectó, reitero, gracias por la participación, y a todos los que hicieron su intervención, totalmente las valoro mucho, porque esto pues da cuenta de la importancia que tiene hablar de este tema en espacios abiertos como estos, y que las instituciones también tomemos cada vez conciencia de abrir espacios y debates para poder hablar de temas de tendencia que son importantes para tomar decisiones más adelante, no solo como instituciones, sino también en las diferentes organizaciones o en los diferentes estilos de vida que cada uno queramos aplicar esto, que son totalmente aplicables. Listo. Nuevamente con las gracias, que tengan un feliz resto de viernes y nos vemos entonces en otra próxima oportunidad. Esperemos que sea presencial o virtual, no hay ningún inconveniente. Hasta luego. James, muchas gracias, hasta luego y bienvenido. Siempre esta es tu casa. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego, que estén bien. Hasta luego, muchas gracias. Con mucho gusto. Profe, muy amable, muchas gracias por su clase. Muy buena, muy amena. Muchas gracias. ¿Ya podemos hablar? Ay, tan bella. Muchas gracias.